Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos amigos y amigas a nuestra charla número 98 ya de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 22 de abril, con el actor Miguel Ángel Amor. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar por aquí. El placer es nuestro. Gracias a Triada Malasaña por darnos cobijo. Y la primera pregunta que siempre hacemos al inicio es ¿cómo te sientes ahora? Pues la verdad que me siento muy bien. Estoy muy a gusto y me apetece iniciar la charla. Pues a ello vamos. Y el motivo de citarnos con Miguel es que acudimos, le decía el pasado 10 de marzo, a los últimos premios de la Unión de Actores. No pudimos hablar con él. Estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por El Castillo de Linda Bridis de Calderón de la Barca. Hablamos con Fran Cantos, que se hizo con el premio. Con Miguel Ángel tengo buena relación, no somos amigos, pero le tengo mucho cariño. Y César no he tenido el gusto de conocerlo hasta hace poquito, vamos, en una de los encuentros de la Unión de Actores. ¿Ha habido pique entre vosotros? No, para nada. Yo, vamos, les deseo lo mejor a los dos, sin duda. ¿De verdad no hubo pique con ellos dos? No hubo pique ninguno. Yo a Fran lo conocí en un evento de la Unión hace varios años, sí, y me cayó espectacular. No hemos trabajado juntos y a César lo conocí en la rueda de prensa de la gala de los premios porque no nos conocíamos personalmente. Charlamos un poquito y es que no lo conozco mucho. Pero tengo que decir que me alegré muchísimo cuando vi que se lo llevaba Fran. Además estábamos sentados casi al lado. Yo creo que la nominación ya, aunque se dice mucho, es que es verdad, es casi un regalo. Entonces cuando se lo lleva a otra persona que sabes que es buena persona y es buen profesional, es que te alegras. Qué orgullo, ¿no? Que al final estar nominado y que sean los propios compañeros que te valoren. Es que eso es, que sea la propia profesión la que valora tu trabajo y pues es que ilusiona, alegra y, ¿cómo decirte? Que parece como que calienta un poquito el corazón. Ese día hicimos una pregunta a todos tus compañeros, porque yo sé que tú te has formado, entre otros muchos, Lidia Otón, Encodina, Wilkin, Macarena Pombo, Eva Lesmes, bueno, Miguel cuenta con una amplia formación. ¿Y de qué maestro, preguntábamos, o maestra, te acuerdas especialmente? Preguntas que hacíamos en los premios de la Unión. Pues mira, yo de quien más me acuerdo cuando trabajo es de Vicente Fuentes. Cuando lo conocí, yo lo conocí en las pruebas de selección de la Compañía Nacional, de la Joven, lo quería matar, o sea, me hastiaba muchísimo. Pero luego entendí su trabajo, entendí lo que quería conseguir. O sea, he trabajado con él en muchísimos espectáculos, siendo él asesor de verso. He aprendido muchísimo de él en este último espectáculo. Claro, en este está precisamente como asesor de verso. Hemos vivido como una especie de convivencia en Segovia durante el proceso de ensayos, en la que él se sumó durante largo tiempo. Bueno, es que para mí es uno de los referentes a nivel pedagógico en el teatro y a nivel del trabajo de la palabra. O sea, creo que las escuelas por las que ha pasado Vicente, los sitios, o sea, los maestros que ha tenido o sea, por toda Europa, bueno, creo que le convierten ahora mismo en un referente de quien aprender y de quien, o sea, nutrirse como una esponja. Vicente Fuentes, como asesor de verso, que habéis estado de gira con este Castillo de Linda Bridis, que no sé si tiene más vida y esa es la pregunta, la obra. Bueno, a ver, el Castillo de Linda Bridis empezó en diciembre del 23 a ensayarse. Antes de ayer. Se estrenó en enero del 24, hemos estado todo 24 y llevamos todo 25 de gira. Por ahora nos queda este viernes Pozuelo, nos queda Almería y creo que no sé si quedará algo más para después de verano, pero que no está cerrado, ya le queda muy poquita vida. Háblanos de tu personaje en el castillo. Vale, en el Castillo de Linda Bridis yo tengo dos personajes, Floriseo, que es un caballero andante, y un fauno. La obra transcurre en la Edad Media, es una especie de cuento en el que hay princesas guerreras, caballeros andantes y un fauno endemoniado que es un poco el monstruo al que intentan matar todos los caballeros. Hay una princesa que es Linda Bridis,
que para conseguir reinar, una vez que muere su padre, necesita encontrar un marido y por eso viaja con su castillo volador apuntando a caballeros en un duelo y quien gane se casaría con ella si gana en combate a su hermano. El fauno conoce a Lindabridis y se enamora. Floriseo conoce a Lindabridis y también se apunta a ese torneo. Entonces, bueno, la obra va a contar cómo un personaje un personaje femenino travestido de hombre va a engañar a Lindabridis en busca de su amado, que es Febo, otro personaje. Mis dos personajes son Floriseo, uno de los caballeros andantes, y este fauno que va a descubrir por primera vez el amor y que va a decidir viajar e intentar humanizarse, intentar entrar en lo que es la sociedad humana, desprenderse de su parte más auténtica, entendida como lo animal, para intentar conseguir ese amor. ¿Qué ocurre? Que aunque se humaniza, la sociedad le sigue viendo como el diferente y sigue yendo a intentar matarlo hasta que consiguen matarlo y no consigue el amor de Lindabridis. Estoy viendo la puesta en escena, es que es de lujo, por no de amores, ¿no? A quien bien conocemos, y dirigidos por Ana Zamora, jolín, Premio Nacional de Teatro de 2013. O sea, por si fuera poco, claro, Vicente Fuentes, hablábamos, asesor de verso, un espectáculo que a una danza que hemos visto en el vídeo de la previa, lucha de espadas, en definitiva, y por lo que contabas de la historia y narrabas, un Calderón fresco, ¿no? Podemos decir, parece mentira escribir en aquella época esto. ¿Qué más adjetivos podríamos añadir? Es que es un Calderón, bueno, que escribe un teatro cortesano, ¿sí?, para hacerlo en Palacio, que evoca toda esta parte mágica de los cuentos. Yo creo que Ana Zamora ha acertado muy bien aunando este imaginario del pupi napolitano, de las marionetas del teatro di pupi. Sí. Y luego, para mí ha sido un reto justo por lo que comentabas, por lo multidisciplinar. Hemos tenido que cantar, bailar, pelear con espadas, construir la escenografía, deconstruir la escenografía, verso, o sea, hacer torneos. Es muy interesante la manera que tienen de trabajar en Nao, porque primero te llevan a Segovia como una especie de retiro. Entonces estás centrado casi al 100%, hay algo de eliminar el mundanal ruido, por así decirlo, y entonces como que te enfocas mucho más en el trabajo. Ana viene de hacer un trabajo previo de investigación muy interesante que te vuelca para que puedas beber de él, y empieza el proceso de ensayos con, pues eso, asesor de trabajo de objetos, asesor de danzas barrocas, con el coreógrafo, con el asesor de verso, con la compositora, con persona que lleva, el diseñador de escenografía que te cuenta un poco cómo han diseñado la escenografía para que se pueda mover, con los músicos que están con nosotros siempre en escena. Entonces se genera unas sinergias que hacen que puedas abordar pues todas estas disciplinas y se puedan meter dentro del proyecto en sí. ¿Qué reto de todo esto tan multidisciplinar es lo que más te ha costado en esta obra? Cantar. Sí, en serio. Pero no lo habías hecho antes, yo creo que sí, por eso. Sí lo había hecho antes. Bueno, a ver, dentro de todo el reto, para mí creo que sería ajustar, bueno, no voy a decir cantar, creo que ajustar todo lo que hacíamos en la obra es como una especie de reloj suizo. Vale. Todo está medido en tiempo. Entonces, claro, en tiempo, en partitura estaba medido, la escenografía se tenía que construir en ese tiempo, había que mover los carros en ese tiempo, yo me tenía que transformar de personaje en ese tiempo, la coreografía estaba marcada y empezabas a bailar en ese tiempo. Sí, todo como muy medido. Creo que la medición de todo para mí sería el reto. Poder haber ajustado todo lo que hemos hecho a este patrón. Porque ¿cuánto duraba la...? 1 hora y 20. 1 hora y 20. ¿Y lo del canto especialmente complicado? El canto especialmente, no especialmente complicado, sino que yo, bueno,
canto, Sí. pero tengo que trabajar mucho sobre ello. Entonces, dentro de las disciplinas que había, es un Sí. poco la que a mí más me cuesta. Ajá. Pero sin drama ninguno, vamos. Bueno, así que el que quiera verlo cantar también es un valor añadido, por Si quien quiera supuesto. venirse a verme cantar. Eso es, que acuda a verlo. Atentos a las fechas. Hablamos de Vicente Fuentes, oye, pero también he visto que realizaste asesoría de verso, en tu caso, en Piratas de Mi Producciones, y has impartido también talleres de verso, ve aquí en 2022. ¿Qué te ha enseñado? Digo, porque hablamos de Vicente Fuentes, el maestro, pero ¿qué te ha enseñado a ti también, en tu caso, la docencia? Creo que la docencia te hace agrupar conocimientos. O sea, creo que muchas veces no somos conscientes de los conocimientos que tenemos y tener que transmitirlos te hace un poco reflexionar sobre todo lo aprendido y también con qué a lo largo de los años me he quedado y qué he desechado a la hora de hacer como tu propio método, por así decirlo, para poder trabajar. Creo que... O sea, hablo en primera persona, en mi caso. Sí, sí. He tenido que dar clase, suelo dar clase en base a las herramientas que yo tengo o que me han servido. De tu propio método, ¿qué es lo que consideras cuál es tu fuerte? Bueno, yo creo que el análisis, el trabajo de análisis de texto y el trabajo de la palabra. Vamos a invitar a los oyentes, porque en todos nuestros encuentros nos gusta saber más. Vamos a tener el Castillo de Lindabridis ahí presente también en la charla, pero nos gusta saber más del invitado. En este caso, nuestra compañera Alma Morote resume en un minuto parte de la trayectoria de Miguel Ángel. Nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Amor, nació en el 88 en Jaraiz de la Vera, Cáceres. Licenciado en textual por la ESAT de Sevilla, a los 17 años despertó su curiosidad por el teatro y despliega desde entonces, profesionalmente, su arte en las tablas. Forma parte de la cuarta promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y ya cuenta con el reconocimiento de sus compañeros, los de la Unión de Actores. Su carácter multidisciplinar le ha llevado a formarse en danza contemporánea, esgrima, equitación e incluso en pandemia se dedicó a restaurar muebles. Una carrera impecable la del joven extremeño y un futuro más que prometedor. Qué maravilla, ¿no? Futuro más que prometedor. Vamos a salir con las pilas cargadas. Y es que cronológicamente, decía, porque esto es parte de la trayectoria, porque no solo hablamos aquí en Madrid, ¿no?, sino en tus inicios con Los Amantes de Teruel, como Don Diego, en el Teatro Central, como El Novio, papelón, en un Bodas de Sangre dirigido por Concha Tabora, el Luna de Mielda que veíamos en 2010 por Alfonso Zurro. Es que estamos hablando de grandes directores, y varias funciones en óperas del Teatro de la Maestranza o aquí en el Teatro Real. De esa época, incluso previa de venir a Madrid, ¿qué fue lo mejor que crees que te aportó? A ver, lo mejor fue mi época en la SAT de Sevilla. Sí, ¿no? O sea, fue una época en la que yo salí del pueblo, empecé a relacionarme directamente con las artes escénicas. Yo no había tenido muchos referentes, ni mucho contacto con el teatro ni con el cine. Entonces esto fue como una inmersión total. Bueno, y también no deja de ser la época universitaria de uno. Sí, ¿no? En el que, bueno, pues quieres vivirlo todo, quieres empaparte de todo y vas muchísimo al teatro. Aquella época de estudiar, de ensayar también tus propuestas para presentarlas en clase. Sevilla, que es una ciudad que a mí me encantó. Fue una época en la que aprendí mucho de los proyectos que tuve. ¿Hubo alguna obra así que te generara o así como especial que te venga a la mente ahora? Yo recuerdo La Compañía de los Pippington. Recuerdo La Tortuga de Darwin, que hacía Carmen Machi. Recuerdo incluso espectáculos de clase de otras promociones. Es que fue... Claro, pues hacíais vuestras propias muestras como todas las escuelas, Eso claro. es. Sí, recuerdo como una época de mucha fascinación. Fascinación también cuando llegaste aquí a Madrid. Porque hablas de más o menos, hablamos 2012, 2013, ¿no? Cuando llegaste o... 11. 2011. Pues yo tendría 21 o 22 años. ¿Qué te trajo?
Bueno, me quedé en Sevilla unos meses para probar al terminar la carrera. O sea, la ESAD era muy absorbente en cuanto a tiempo, que sí clases por la mañana, ensayos por la tarde, y decidí quedarme unos meses a ver un poco cómo estaba el mercado por allí, a vivir un poco la ciudad, a buscarme la vida. Claro. No terminé de conectar y pensé, me voy a Madrid. O sea, vamos a probar qué hay en Madrid. Yo también soy de un pueblo que está relativamente cerca de Madrid, de Sevilla estaba muy lejos de mi familia, y hubo algo como de decidir para qué voy a alargar el salto a la capital, me voy a ir ya. ¿Cómo fue tu recepción? ¿Cómo lo viviste? O sea, yo recuerdo aquellos años como, o sea, también buenos años, ¿no? Es verdad que son años de compartir piso, también de ir a ver mucho teatro, de hacer talleres, cursos, de conocer mucha gente. Creo que fueron años de socializar y conocer gente en diferentes cursos. Y en 2013 estaba viendo por aquí, ¿no? En la Sala Tuétano, que estaba aquí al lado en Cuatro Caminos, que hiciste una obra de microteatro escrita y dirigida por Laura Rubio Galletero, con quien ya hicimos una tertulia online. Y es una experiencia que nos ayuda a recordar a alguien. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. Sinceramente, ¿tú crees que puede haber algo más divertido que pasear por las calles de Javea a pleno sol, en pleno mes de julio, con un váter? Porque formamos parte de un festival de música, pero allí estamos con nuestro váter, porque estamos haciendo nuestro microteatro Onfalofobia, buscando la sombra en mitad de Javea, en un rincón de una plaza, en un lado de una iglesia, para poder hacer la obra con ese público itinerante que nos iba siguiendo. ¿Puede haber algo más divertido que eso? Cada vez que lo recuerdo me parto de la risa. El váter para arriba, el váter para abajo, ahora vamos al autobús con el váter, ahora nos vamos al pabellón para dormir con el váter. De verdad, qué divertido fue. No sé si fue más divertida la ficción o la realidad en aquellos ensayos y en aquel festival. ¿Qué haríamos los actores sin estos comienzos tan surrealistas a veces y tan divertidos? Bueno, te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer siempre que hemos trabajado juntos y siempre que hemos coincidido. En aquella película, León, ¿te acuerdas? La primera vez que trabajamos juntos, que rodamos en Mérida, luego en Onfalofobia y luego en México. Bueno, que tú estabas allí grabando, Hernán, y yo vivía allí y también nos vimos. Te felicito por todo tu recorrido y te mando un abrazo enorme y ojalá nos veamos pronto para dártelo en persona. ¡Mua! Cuando llegó era un niño delicado. Se trata de Carolina Rocha, que nos ha contado todo ese periplo, las casualidades de la vida que te lleva a volver a encontrarte a sus compañeros. Muchísimas gracias, Carolina, que le has despertado no una risa, un sino... beso gigante, por favor, Carolina. Yo que no recordaba esto. O sea, gracias por recordarme la experiencia del váter. Que nos fuimos a un festival, a Javea, en autobús, con un váter, pero un váter real. O sea, tuvimos que ir a comprar un váter a una tienda de segunda mano porque íbamos a hacer una obra que hicimos aquí. Y no me preguntes cómo conseguimos actuar en un festival de música que había en Javea. Bueno, y dije, ¿un bolo que salió? Un bolo que sale, pues nos vamos para allá. Pensábamos que nos iban a poner pues, un coche para ir y tal, y no, nos montamos con las mismas personas que iban al festival, pues para allá. Guardamos el váter junto a las maletas, nos pararon en el autobús y nosotros cogimos nuestro váter y nos fuimos a donde íbamos a actuar. Y nos contaron que no iba a ser un espacio cerrado, sino que se iba a hacer un recorrido itinerante en el que íbamos cambiando el váter. Eso fue en agosto, creo que escuchás. Desde julio a agosto. Entonces, en verano, en Javea. Era la tarde-noche, que nosotros nos marcamos un viajazo en el que nos fuimos Laura, Carol y yo a la playa. Pero no recordaba esto, qué maravilla. Los inicios, te sumas, o sea, te sumas al caballo que haga falta. Oye, pero ¿quién puede decir que ha estado con un váter para arriba y para abajo? Porque habrá quien pueda decir que en julio y en agosto ha actuado en Mérida, pero ¿quién puede decir en Javea y con un váter, lo que ya he dicho, para arriba y para abajo? Pasa un año y yo creo que tuvo que ser un salto, ¿no? Porque en ese mismo año, creo que poco después, 2013-2014, llega CDN, Esperando a Godot. Dirección Alfredo Sanzón. O sea,
¿Cómo te llega? ¿Y cuál fue, digamos, tu mayor recuerdo de ese teatro Ballín? Pues llega con una llamada de producción del CDN para hacer un casting. ¿Dónde te vieron o cómo fue? Pues enviando el currículum, la bolsa del CDN en la que se enviaba no sé si se llamaba por aquel entonces Laboratorio Rivas Sheriff. Y bueno, recibí unas llamadas, me acuerdo que eran Navidades. Y nada, hice prueba, hicimos un par de tandas de prueba, creo que fue. Y me llamaron que me había cogido Alfredo y para mí fue un regalo porque Sí, ¿no? Alfredo es maravilla, es uno de mis directores favoritos. Es muy divertido currar con él, Sí. Trabajar desde la relajación, desde la construcción de lo que se va a contar. Y ya te digo, era mi primera experiencia más como profesional en una institución pública, con sus actores, con Juan Antonio Quintana, que es una eminencia, haciendo ese Lucky. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y sobre todo la capacidad de escucha que era tu personaje. Tenía recibir, ¿no? Y eso también te tuvo que enseñar. Sí, me enseñó a estar bastante permeable a lo que ocurría, sobre todo con Lumbreras, que era con quien tenía, creo recordar, las dos escenas. Ajá. A Juana Lumbreras me permitía estar ahí. Que creo que mi texto era todo el rato sí señor, no señor y no sé señor. Creo que sacamos alguna frase más en el vídeo de la previa. Vale, bueno. creo que mi texto, yo lo repetía 20.000 veces, pero mi texto se basaba todo el rato en este tipo de respuestas. Sí señor, sí señor, sí señor. También hemos querido traer a este actor que esto nos dice. Hola Miguel Ángel, aquí Juanan Lumbreras. Me piden que recuerde aquel montaje en el que trabajamos juntos, Esperando a Godot. Y bueno, es que solamente tengo recuerdos preciosos, porque que ocurre que hay veces que cuando se dan las circunstancias y los astros se alinean, salen cosas preciosas. Recuerdo que fue un montaje bastante canónico porque no nos dejaban desbarrar menos con el texto, porque los herederos nos exigían que hiciéramos la versión de Ana María Mosch. Aún así nos permitimos alguna licencia y bueno, recuerdo días muy felices, muy bonitos, y además es que fue todo un éxito. He seguido tu trayectoria, he visto que está repleta de éxitos y espero que así sea. Y espero también que por estas cosas de la vida nos volvamos a encontrar en algún escenario, que sería lo propio y que sería lo suyo. Te mando un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel, y un beso muy grande. Florinata de la garrapata, hay un pájaro jaulado en sus costillas. Juana Lumbreras, ¿no? Que habla de lo canónico del montaje, días felices, y que ojalá volváis a coincidir, como lo que antes hablábamos de Carolina. Con él debutabas en el escenario, decías, con el gran Juan Antonio Quintana. Bueno, si hablamos de grande también, Paco Déniz, sí, en cuanto a altura, también Pablo Vázquez, ¿no? Y yo me imagino que ahí se generó un muy buen ambiente y tu primera introducción al gran teatro con el CDN. Es que había muy buen rollo entre ellos porque habían trabajado tanto, y eran los actores de Alfredo, que primero todo, Juanan, un beso gigante, qué maravilla escucharte. Lo más fascinante que yo viví en aquella época fue verles trabajar. Esa complicidad que habían generado durante años era algo que yo todavía no me había dado tiempo a generar por mi poca experiencia con nadie. Es que era flipante verles currar, cómo se entendían, cómo sabían tirar hacia adelante, cómo se escuchaban, cómo podían generar los juegos cómicos, y que tenían a este director de orquesta, Alfredo, que les iba dirigiendo y colocando y ellos iban jugando las piezas. Ya te digo, eso fue creo que lo mejor del montaje. Partirse la boca de eso. No sé si ahí en Jarey te consideras profeta en tu tierra. La de Lorca y Dalí. Yo no me considero profeta ni en mi tierra ni en otra, quiero decir. Aquí somos todos currantes, cada uno de lo suyo, y no me doy yo de entendido de nada ni por encima de nadie. Querido, digo. Sí, yo me siento muy apoyado por mi gente, lo he vivido también ahora con la... No porque te hayan hecho pregonero del pueblo. No, a eso pero
estas pequeñas cosas, por ejemplo, la nominación, pues sí Sí. que te hace ver el apoyo que sientes. Sí que me he sentido muy apoyado, muy querido, muy valorado por la gente del pueblo. Yo me siento muy apoyado por mis amigos y mi familia, la verdad. Aunque decidí tomar un camino que nadie se esperaba, este camino artístico, y al principio tuve que defenderlo, tengo que decir que me siento muy, muy apoyado. Porque hemos visto el apoyo de tus hermanas que también compartes en redes sociales. Claro que sí, y eso es precisamente ahora que has sacado lo del tema de la familia. Fue complicado el introducirlo y el decir, me voy a dedicar a esto. Yo soy de una familia humilde de un pueblo muy pequeño de Extremadura. Sí. En el que en mi época adolescente no había cine en el pueblo. Ajá. Y el teatro que llegaba era mínimo. ¿A dónde te tenías que ir para ver una peli o algo? Pues mira, yo veía en la tele, teníamos Plasencia, que estaba al ¿Plasencia? lado, que tenía cine doblado, Ajá. pero tenía cine. Está mal decir esto, pero era la época de los CDs pirata y yo vi mucho cine a través de ahí. Esto que te decían no sé quién, pues tengo una peli y tal Vale. cual, yo ahí descubrí El cine. el cine, que es lo que más me fascinó. A mí me gustaba mucho el teatro, hice un pequeño cursito allí y había algo que... Allí hablamos en Plasencia. No, creo que fue en Jarandilla de la Vera. En un pueblo cercano. Sí, en un pueblo de al lado. Y empecé a tener... Es que no te puedo explicar, yo sentí una intuición muy fuerte de que tenía que tirar por aquí, porque mi asignatura favorita era dibujo técnico. Yo estudiaba física, química, tecnología, dibujo técnico en el bachillerato, hice mi selectividad. Yo como en tercero o cuarto empecé a sentir que me motivaba mucho. O sea, va a sonar súper banal, me da un poco de vergüenza decirlo, pero surgió la serie Un Paso Adelante. Y no es que Un Paso Adelante me abriese nada, pero me hizo ver que había escuelas de arte dramático. Y entonces yo empecé a investigar sobre las escuelas de arte dramático, donde la gente estudiaba interpretación, estudiaba canto, estudiaba danza. Y empecé a ver que sí que había una formación que te podía formar y que era una carrera que podías construir. O sea, me dio la posibilidad de concebirlo como algo real. Y ahí empecé a investigar, descubrí la RESAD. Yo tuve mucha suerte y es que aquí tengo una anécdota para que veas lo difícil. La orientadora del instituto, yo fui a preguntarle lo típico que le ibas a que te orientase un poco qué carrera tirar y yo fui con las cosas clarísimas. Su hermano había estudiado en la RESAD. ¡Hala! Y claro, ella me vio llegar por ahí y dijo, yo a este chico le voy a ayudar. Y entonces pues me contó de la RESAD, de las diferentes ESAD, de escuelas privadas que había en Madrid, y ahí empecé yo a conectar de manera real. Pero para que veas, la tutora que tenía en aquel entonces se enteró de que había ido a preguntar esto y me reunió de manera personal para decirme que se había enterado y que si yo no dejaba de ir a informarme de este tipo de carrera, hablaría con mis padres. Y le tuve que explicar, mis padres saben que quiero estudiar esto. Me dijeron, pero estás estudiando ciencias, no puedes hacer arte dramático. Y entonces yo recuerdo decirle, yo puedo hacer lo que yo quiera y estudiar lo que yo quiera. Claro. ¿Sabes? Entonces mis padres al principio intentaron pues lo típico, quitarme un poco la idea. Ay, no, hijo, pero eso es muy complicado, pero ¿y dónde te vas a ir? Una vez que... Bueno, yo soy una persona como muy responsable y muy consecuente, entonces creo que mi madre, sobre todo, cuando vio que yo seguía con esa línea, y aunque seguía estudiando, seguía con la línea de investigar dónde podía hacer las pruebas de acceso, decidió apoyarme porque vio que lo tenía claro y, bueno, y que la carrera y mi futuro era algo que tenía que decidir yo. Desde entonces he recibido apoyo incondicional. ¿Recuerdas el nombre de aquella orientadora? No. Ya. Si no, le mandábamos un beso desde aquí. Instituto era... Instituto y es Gonzalo Correas, Ajá. Jaraíz de la Vera, Ajá. año 2005, 2006. Tiraremos del hilo. No te preocupes. No te preocupes. Me encantaría encontrarme. O sea, No te preocupes recuerdo. por ello. Quizá si no te hubieras podido encontrar a esa orientadora, hoy no sabemos si serías el Miguel Ángel Amor que hay o... O sea, literal, yo no lo creo, porque es que ya te digo, para empezar me abrió las puertas de conocer qué era la RESAD y las ESAD, y yo estudié en una ESAD. Claro.
me hizo ver que se podía vivir de esto. Me dijo, mi hermano es actor, trabaja como actor. Puede que no esté haciendo series de televisión constantemente, pero eso no quiere decir que no haya trabajo. Existe el teatro, se puede vivir de ello. Creo que si he llegado hoy aquí es gracias a que me topé, por ejemplo, con esta persona. He leído en tu currículum que te has formado, joder, lo decía la compañera Alma, si danza contemporánea, esgrima, equitación. ¿Qué es este arte marcial que se llama Kuk-Sol? Por favor, ¿en qué consiste? Qué gran duda nos asalta. Kuk-Sul es un arte marcial coreano. Ajá. Yo tengo a mi maestro que se dice Sabonin, maestro, Ajá. se llama Edward. Quien quiera probar, que me pregunte y venga a probar a la escuela. Bueno, pues es un arte marcial como otros muchos. Es una técnica oriental que... Es que no sé cómo explicarte bien, pues tiene sus esquemas de movimiento, tiene su técnica de patadas, de puños, sus llaves de defensa personal y luego tiene toda una filosofía de meditación y estilo de vida, bueno, que conecta más con lo oriental, que te conecta más hacia la tierra y al estar presente. Maha Kuk-Sul está en Puerta del Ángel, calle Aramis, por si alguien quiere ir. Se estructura por cinturones, yo ahora mismo soy cinturón rojo. Como el judo, ¿cómo van las escalas? En este caso es blanco, amarillo, azul, rojo, marrón y negro. Y negro hay muchísimo, o sea, de marrón ya creo que hay varias escalas y de negro también. Hay una energía de grupo y de comunidad maravillosa. Y a mí es que es un entrenamiento que he descubierto que me trae a tierra. O sea, me centra, me baja la ansiedad, sí, y me conecta conmigo. Nuestra compañera Alma hablaba de esa formación que decimos en el clásico y para rememorarlo hemos traído a uno de tus compañeros de entonces. Hola, bonito, ¿cómo estás? Mira, yo aprovecho este mensaje pues para recordar un poco lo que fueron esos 4 años en el clásico, porque fue un aprendizaje a nivel, bueno, a muchos niveles, a nivel humano, a nivel teatral y a nivel personal muy, muy fuertes, con muchas cosas que por suerte el tiempo siempre deja las bonitas y deja el buen recuerdo, porque anda que no las tuvimos de todos los colores, pero yo me llevo ahora, aprovechando este momento de recordar, pues todas esas noches de Almagro, todos esos viajes, todos esos momentos, ya sea de Prada, de Tercera, de camerino, de compartir, de intercambiar. Y nada, te deseo que te siga yendo súper, súper bien. Una abrazada, Bonic. Una abrazada a ti también, Marçal Bayona, desde Barcelona, dándolo todo, que te hemos visto recientemente en Tarantana. Háblanos, Miguel, de esas noches de Almagro, de esos camerinos, ¿cuáles son los mejores recuerdos que te vienen a la cabeza al escuchar estas palabras? Ay, primero de todo, Marçal, un besito gigante. Qué alegría escucharte. Qué bonito esto de estar escuchando. Qué viaje, qué viaje. Sí, es un viaje atrás. O sea, Carolina, Juanan, Marçal. Creo que lo más bonito que tiene la joven, aparte de la formación y la experiencia que te da, es la sensación de comunidad y de grupo, que en mi caso, en nuestra promoción de la joven, se dio que nos hicimos una piña. Yo mantengo un grupo de amigos muy fuerte de esa época. Y entonces, aparte de compartir todos los ensayos, todos los cursos y todas las funciones, se comparte mucha vida. Se comparten los dramas amorosos, o sea, se comparte todo, las ilusiones, los castings que salen. Entonces es una época de vivirlo todo en conjunto. Y luego las giras, pues Almagro, yo recuerdo que mi primer Almagro creo que compartía un bungalow con Marçal y con Alejandro Pau, que también está conmigo ahora en el Castillo de Lindabilis. Eso es. ¿Habéis visto? Por eso he dicho que va a estar presente el castillo también. Sí. Es que era muy divertido, porque estábamos juntos, nos cocinábamos, nos abríamos una botella de vino, charlábamos, poníamos música, luego nos íbamos a trabajar o veníamos de trabajar. Y algo que te permite conocer la vida y compartir la vida con otros.
que es muy guay. Hay montajes teatrales en los que se te es fácil el trabajo, hay veces que, bueno, pues que siempre sientes que te topas con una piedra y que te puede ser un poco más frustrante, pero luego ya se encuentra el camino, entonces no todo es de colores. Y sentirte acompañado en todo este camino es justo de lo que habla Marsal y es una de las cosas con las que yo me quedo también de La Joven. Ahora en Linda Bridis, lo que te hablaba de Juan Pablo o Paco con Alfredo Sanzol, esa conexión que tenían entre ellos. Yo a lo largo de los años, nosotros estuvimos en 4 montajes, por ejemplo, en La Joven, luego yo he seguido. Ahora en el Castillo de Linda Bridis estábamos Paula Iwasaki, Mikel Arostegui, Alejandro Pau y yo de la misma promoción de La Joven. Estaba Inés González también, que se sumó a la energía el primer día, o sea, el día 2 ya estaba como si fuese una más, pero nosotros 4 nos conocíamos y nos habíamos visto en escena muchas veces. Entonces, a la hora de trabajar hay un feeling que ya está construido, o sea, ya está fácilmente creado. Es que no nos daría tiempo a repasar todas tus obras porque veíamos en el vídeo, ¿no?, esa villana de Getafe donde de hecho trabajaste, fíjate, estoy viendo aquí con la actriz Nieves Soria, a quien tendremos próximamente en Teatramos, aprovechando esos premios de la Unión de Actores que traeremos a gente maravillosa. Ya la adelanto, Nieves, el mes que viene. Fuente Ovejuna, La Dama Boba, porque hablábamos de Sanzol, ahí también dirigido de nuevo Sanzol. Si nos vamos a 2018, estoy viendo aquí también que estabas dirigido por Yayo Cáceres, hablando de directores, con quien también hicimos una charla, y Pepa Gamboa en Los empeños de una casa de Sor Juana de la Cruz, que hablábamos de esos momentos complicados y ha habido alguien que ha querido traernos un recuerdo de esa obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Soto Giganto, soy actor y he tenido la suerte de coincidir pues ya unas cuantas veces con Miguel Ángel Amor, vuestro invitado de hoy, sobre las tablas. Tenemos ya varios espectáculos teatrales juntos a nuestras espaldas, lo cual es un placer, siempre ha sido un placer porque es un pedazo de profesional y un pedazo de compañero. Ahora me gustaría, Miguel, que contases a los que nos están escuchando la famosa anécdota que tenemos tú y yo juntos de aquella representación de Los empeños de una casa, en la que un día, haciendo la función de este espectáculo, alguien del público tuvo a bien montar allí un numerito y empezar a increpar a gritos a otra persona que estaba en el público. Era un espectáculo que se desarrollaba a 2 bandas y alguien de una grada empezó a gritar a alguien de otra grada. Y me he acordado de esta anécdota porque es de las cosas más surrealistas que me ha pasado en escena y justamente me pasó con Miguel Ángel Amor. Así que creo que puede ser divertido que la rememore. En su momento no nos hizo ninguna gracia, la verdad, porque se vivió mucha tensión, tuvo que salir el regidor, llegó un momento que no pudimos seguir con la escena porque no podíamos hablar por encima de los gritos, pero luego es verdad que nos hemos reído bastantes veces rememorando aquello, así que hoy puede ser una buena ocasión para rememorarlo. Dicho esto, os mando un abrazo y os doy las gracias a Teatramos por invitarme a participar. Y nada, Miguel Ángel, decirte que es un placer haber coincidido contigo tantas veces trabajando juntos y que ojalá la vida nos junte muchas más. Un abrazo muy grande. Ya se ha presentado David Soto, y como bien ha dicho Miguel Ángel Amor, pues ojalá también que lo hemos visto aquí, por favor, que nos vuelva a juntar. De los mejores actores de España y de los mejores compañeros que hay. Sí, nos consta y que rememora ese recuerdo de los empeños en los que alguien montó un numerito de grada a grada. Por eso hemos dicho muchas veces en la charla que cada función puede ser distinta, hasta a lo mejor tiene que salir el regidor por lo que sea. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquel día? A ver, la magia del directo que tiene el teatro. Pues esto era una función, tal y como ha dicho David, era 2 bandas y el escenario es el suelo por el que tiene que pasar el público para subir a sentarse. Hablamos de teatro... La comedia, el teatro de la comedia, en la sala Tirso Molina, que es la sala de arriba. Vale. Y estábamos haciendo Los empeños de una casa. Yo en el primer montaje hice un personaje, luego repusimos y sustituí a Kevin de la Rosa haciendo el criado, que era el criado de David. Entonces estábamos juntos en escena y antes de salir a escena ya habíamos escuchado que algo pasaba. Había un compañero haciendo un monólogo y algo pasaba, pero dijimos, bueno, yo qué sé, alguien le ha sonado un teléfono, a lo mejor, o ha cogido el teléfono y nada, salimos a escena
Y era una escena en la que él sin querer me deja encerrado y luego yo hago un monólogo en el que me tengo que para poder escapar me tengo que travestir como si fuese la señora. Y entonces había un momento en el que era una escena muy cortita. Cuando empezamos a hablar empiezan a decir apaga la pantalla. Y yo, ¿perdón? ¡Apaga la pantalla! Y nosotros continuamos con la escena como que no pasaba nada. Y hay un momento en el que esta persona se pone de pie y dice que apagues la pantalla a alguien que estaba en la otra banda. Y estaba mirando el móvil. Bueno, la gente le empieza a decir, por favor, calla, no es un móvil, es un reflejo de un foco en el cristal de una gafa. Y empieza esa persona a decir que no, que es una pantalla. Y tenía que darle un texto, y o sea, yo estaba muy cerca de esta persona que estaba hablando, tenía que contestarle mi réplica a David, entonces me giré a esta persona y le dije la réplica en plan, siéntate. Como con rintintín de por favor, queremos continuar. Entonces esta persona me dice, a mí no me gritas. No te creo. Literal, me dice, a mí no me gritas. Y entonces yo ahí me callé y digo, hombre, este señor baja y me calza una hostia aquí, claro, con la vulnerabilidad de estar trabajando en el escenario. Y ya la gente empieza, por favor, cállese, tal. Y yo hay un momento en el que ahí salió el regidor, en plan, ¿qué coño está pasando aquí? Claro. Apaga la pantalla, hay una persona que tiene la pantalla, ya la gente, que no hay pantalla, pero que sí hay pantalla. Vino seguridad, esta persona salió de la sala, creo que puso una hoja de reclamaciones. Esto no te lo puedo asegurar del todo, pero creo que puso una hoja de reclamaciones. Teatro de la comedia, ojalá tener esa hoja de reclamaciones, buscar en el histórico de archivos qué leches escribió este señor. Y el tema es que es una persona... ahora nos está escuchando y sale a defenderse, pero empezó a gritar. Ya. ¡Que apagues la pantalla! ¡Que no me voy, que te digo que apagues la pantalla! Se puso muy nervioso, muy encendido y un poquito ahí ataque a saco. Entonces dijo que se iba, me voy. Se fue. Nada, cuando hubo salido de la sala, miré a David me miró a mí, respiramos, la gente nos aplaudió. ¿Retomasteis donde retomamos como un par de réplicas atrás, Ajá. Retomamos el texto, continuamos. ¿Y qué está en ese caso rumiando tu cabeza? Pues mira, no es tanto lo que rumia la cabeza, sino la sensación física. Sí, ¿no? Porque hay una vulnerabilidad de estar en el escenario, claro, tan cerca además de público, que fue una persona que empezó a gritar tan fuerte que te corta un poco el cuerpo. Entonces hubo como bajar, respirar. Yo en aquel momento yo pensaba en el texto que tenía que decir. No que este David. Señor te calzaron una hostia, sino no, o sea, cuando ya el señor ya se había ido. Al principio sí que hubo algo de, por favor, cállese. Luego cuando vimos que se iba un poco de las manos... pero te iba a increpar. Sí, había un momento de que se fuera de las manos y a mí no me gritas. Yo dije... esta no es mi batalla. Salga usted de aquí, ¿sabes? Y luego sí que hay un momento de respirar, bajar a tierra. El público, tengo que decir que se entregó. Ya te digo, hubo algo como de sensación de ánimo. Sabemos lo complicado que ha sido. Estamos todos como muy desubicados. Por favor, continuad. Continuamos la función. Fue muy bien. Y luego recibimos un caluroso aplauso. Creo que hay algo como de que se corta el cuerpo, pero que supimos cómo volver a encarrilar. Tengo otra anécdota, haciendo El burlador de Sevilla, y yo tenía un pequeño monólogo con Arturo Crejeta, una escena, pues empezó a sonar en la siguiente rotonda, gire a la derecha. Yo dije, ¿acaba de sonar lo que acaba de sonar? Sí. Fila 5, quiero decir. Ajá, sí, pegadito. No muy lejos. Ya. Y otra vez, en la siguiente rotonda, gire a la derecha. Y veo que una persona... Claro. Como que intenta tapar el bolsillo, que digo, coja usted el móvil, apáguelo. No, tapando el bolsillo en plan, a ver si no... Y ya el revuelo que genera alrededor, de la gente moviéndose, quién es, quién no es una falta de respeto en realidad, porque acaba... Luego te ríes con el tiempo, pero hay una falta de respeto porque molesta a mucha gente que ha pagado su entrada. Hablabas de ese burlador de Sevilla, nos vamos a 2022 y esa comedia de las maravillas en 2020, en el Festival del Crec, ¿no? Que antes nos viajábamos a Barcelona y hablamos con tu compañero, ¿no? Y esa experiencia de esos dos montajes, pedazo de montajes, ¿no? Xavier Alberti, hablamos, y que tuvo que ser como antes de este castillo, como
subidón, y justo después de en esa época post-pandémica, ¿no? y tan incierta que teníamos. Sí, Comedia de Maravillas hubo que retrasarla justo por la pandemia. Justo. Íbamos a empezar por marzo o así, cuando entró el confinamiento. Y ya te digo, hubo que retrasarla casi a finales de año y nos tocó Filomena. Una Filomena que vino. Que dije yo, Dios mío, hemos salido de una pandemia, ahora tenemos para una entrar un cataclismo. Tuvimos que parar una semana entera de funciones por Filomena, por el acceso al teatro y demás. Y ahí conocí a Xavier Albertí, que era el director musical, que luego me llamó para El Burlador. Yo le dije que sí a la primera de cambio porque me encanta él. Y ahí actuamos en el Grec, que estrenamos allí en Barcelona. Una experiencia brutal en ese teatro romano al aire libre de noche, precioso, sus 1000 y pico, 2000 espectadores. Muy guay, la verdad. Yo creo que son como check, ¿no? Que haces en tu carrera: Teatro de la Comedia, CDN, Grec. ¿Qué check te gustaría hacer más en teatro? ¿Te gustaría...? ¿Qué checks? Pues Mérida. Después del ojo de Javier, irrepetible, ¿eh? No te vas a encontrar ese escenario que tuviste en Javier en Mérida, ya te lo digo. Ya te lo digo yo que no, sí. Creo que ninguna gira se ha podido asemejar a aquella gira por Javea. Aquella gira. Pero gira porque íbamos por las calles de Javea con un váter. Sí. Sí, yo creo que Mérida, español, el la Grande del Teatro Español no la he pisado. Bueno, teatros del Canal. No sabría ahora mismo qué más check. Bueno, pero con tu edad, fíjate si te quedan check por delante. Sí, me quedan muchos y directores con los que quiero trabajar. ¿Cómo, por ejemplo? Pablo Messier, por ejemplo. Lo hemos tenido presente en alguna charla. Sí. Andrés Lima, me parece una maravilla. 1936, ¿qué te pareció? No la he podido ver. Se repone, me quedé sin entradas. Se repone. Maravilla, me quedé sin entradas. Shock 1 y Shock 2 me parecieron espectaculares. Prostitución también me gustó muchísimo. Grande Carmen Machi, hablamos de Carolina. Sí. Y Carol Juste. Sí, yo creo que quedan muchos check por hacer. Aquí no solemos hablar del audiovisual, pero es que, desde que ya te veíamos en 2011, ¿no? En Antena 3, en esa Hispania de leyenda, te dieron más de una frase, ahí. Yo creo que aquella, que no sé si fue tu primera introducción en el audiovisual, prácticamente, también te supo bregar para lo que luego te vendría, ¿no? Porque sí que es verdad que has hecho cursos, ¿no? De cámara y todo esto, y que es un código distinto al del teatro, pero aquello te supo bregar para lo que luego te vendría, que ya adelantábamos antes de Hernán, ¿cierto? Sí. Yo creo que, pues sí, Hispania yo creo que sería como mi primer contacto así a nivel más profesional con la televisión. Y luego llegó Hernán, que fue una experiencia en todos los sentidos, porque es que fueron 4 meses y pico en México, rodando en la jungla, en playas paradisíacas, en la falda de un volcán, en un bosque. O sea, es que prácticamente el 90 y pico % del rodaje era al aire libre. Entonces, nuestro set estaba construido al aire libre. Imagínate la experiencia. Lo enlazamos porque ha habido intérpretes con los que coincidiste en el clásico y en el audiovisual que escuchamos. Muy buenas, don Miguel Ángel Amor. ¿Cómo estás? Aquí Almagro San Miguel, que aquí me ha comentado nuestro querido Alejandro Melgares, me ha dicho, oye, envíale un audio y dile, pregúntale alguna cosilla, alguna anécdota o tal. Y bueno, la verdad que deciros que Miguel Ángel y yo nos conocimos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y luego tuvimos nuestro periplo también en México. Ahí estuvimos con la serie de Hernán y ha sido maravilloso. Y bueno, como anécdotas así que me gustaría que Miguel Ángel, pues yo tengo una que a mí me gusta muchísimo y es cuando nos bajábamos allí en el hotel que las habitaciones eran como eran y entonces teníamos que bajar y nos poníamos a estudiar y nos encontramos pues Víctor Clavijo, Miguel Ángel Amor y yo, ¿no? Entonces me gustaría que comentara que cómo recuerda aquello. Te mando un abrazo muy grande, querido.
Almagro San Miguel, que rememora la serie de Hernán que ya hemos hablado de Amazon, donde encarnaste a ese Bernal Díaz del Castillo, y pregunta de cómo recuerdas aquellas lecturas de guión con Víctor y demás. Pues imagínate, hay Pedrito, hermanito, que te envío un beso gigante. Había compartido con Pedro los años de la joven, que de pronto yo me sentía arropado, en plan, vale, bueno, damos el salto, nos vamos allí, pero que sí que sentí que tenía un vínculo hermanado con alguien pues, para sentir terreno seguro. Con Víctor desde el día 2 lo sentí y estábamos allí en el hotel y bajábamos a la terraza que había abajo a leer el guión, a estudiar, a preparar, y nos sentábamos los tres y nos poníamos además a charlar. Pues tengo aquí esta secuencia que he pensado que no sé qué, no sé cuánto, o mira, es que este personaje, o sea, mi personaje aquí vive esto, ¿tú qué piensas de tal? ¿Cómo tirarías tú? Y nos poníamos a charlar horas y horas jugando al Rumi, que estábamos enganchados a ese juego, un juego de numeritos. Sí, sí. Me sentí muy en familia con Víctor y con Pedrito, y bueno, y con Isabel, que bajaba a veces, que era otra de las actrices mexicanas que también estaba en el hotel, con Michelle y con Oscar, pero es verdad que en el hotel que estábamos los tres juntos, bueno, pues era una convivencia como de hermandad. Además es que he leído que tiene referentes, pues hablamos como Víctor Clavijo, ¿no? Sí. Que o sea, para mí, o sea, yo tenía varias secuencias con Víctor y para mí es un referente, es que es un actorazo, un compañero maravilloso, y es que, bueno, que me gusta mucho su manera de trabajar. ¿Qué virtudes crees que albergan? Pues hablamos de Carmen Machi también, otro referente. ¿Qué virtudes crees que albergan estos intérpretes que a ti te guapan? Que saben muy bien analizar el texto, la secuencia o la situación, que son actores que trabajan con mucha verdad, sí, aunque el código sea comedia o alta comedia, pero que saben trabajar desde la verdad y que son personas que se implican. O sea, para mí Víctor era un currante que trabajaba, que leía, que investigaba, que proponía. Carmen Machi no he trabajado con ella, no sé si bueno, será así, otro check futuro, Carmen. Claro. Menudo viaje, vamos concluyendo y nos vamos a ir a México. ¿Nos vamos a ir? Con esta voz. A ver. ¿Pero qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás, hermano? Espero todo bien. Ya que así tengo mi acento español, ¿no? Te dejo un abrazo enorme. Es un gusto poder mandarte unas palabras. Y recuerdo mucho cuando terminamos de rodar Hernán, y en Aranjuez los pude recibir en mi casa, a ti y a tu familia, dando la vuelta por el pueblo. Y pues es un recuerdo del que guardo mucho cariño. Y como siempre, un infinito respeto a tu trabajo. Enhorabuena por todo lo que estás logrando. Y te mando un abrazo enorme. Atentamente, tu amigo Carlos Licea. Tlahuicole, primo. Te mando un abrazo enorme. Te quiero. Carlos Licea, un abrazo Carlos Licea. Para ti también, que recordaba aquel momento en Aranjuez y que decía, es eso de Tlahuicole, primo. Tlahuicole era el nombre de su personaje. Ah, amigo. Sí. Voy a enviar un besito a Carlitos. Claro. Te amo. Claro. Que vinieron mis hermanas y nos fuimos a Aranjuez y él estaba viviendo allí. Lo llamé en plan, oye, que estoy dando una vuelta por Aranjuez. Nos fuimos a comer. O sea, maravilla. Es un actor maravilloso, es un especialista brutal. Total. Controla artes marciales, saltos mortales, peleas, armas. O sea, es brutal. Qué maravilla de viaje me estás marcando hoy aquí a lo largo de los años. Me encantaría trabajar más en proyectos internacionales. Para mí, trabajar viajando es como el mix perfecto. O sea, creo que estás muchísimo más abierto y permeable porque estás abierto a todos los estímulos que te está dando, ¿no? O sea, el viaje o lo desconocido para abordar ciertos personajes y sobre todo personajes de esta índole, que esto era un soldado que habían descubierto las Américas y lo veía todo por primera vez. Creo que te abre un mundo vivirlo como persona por primera vez. En todos los encuentros nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última estuvimos con la diseñadora de iluminación Trini León, que tiene un amplio bagaje en el West End y que esto nos contaba.
Y yo siempre he oído, no aquí, fuera, que la diferencia entre los conciertos y el teatro es que el teatro tiene tiempo y no tiene dinero, y los conciertos tienen dinero pero no tienen tiempo. Pero es que yo aquí el tiempo no lo he visto tampoco. O sea, eso es en otras partes. Aquí no, ni tiempo ni dinero. Trini, que cuenta con un amplio bagaje en el West End de Londres, decía esta frase porque habla de esa precariedad de ni tiempo ni dinero, de cómo se trabaja a destajo en muchas salas off, descuidando, quizá a veces, no siempre, el gusto por el detalle. En este caso hablábamos de la iluminación. Tú que has sido conocedor, que hablamos de esos inicios, y tendrás compañeros, ¿no?, que sufran esa premura. Es triste, pero hay una realidad, y es que hay una precariedad alrededor de esta profesión que es real. O sea, el 90 y pico % de los actores están en paro. Muchas veces trabajas en un proyecto y pasan meses y lo que has ganado en el proyecto no te da para vivir en ese tiempo. Y hay una realidad que yo veo, o sea, estoy viendo desde la pandemia o así. Yo creo que se ha dejado de invertir en cultura, o se invierte menos, voy a decir, en cultura de lo que se invertía antes. Sí que creo que hay una precarización de los contratos laborales, de los salarios y de ciertos montajes. O sea, es una realidad. Creo que tenemos que apostar más por la cultura. Creo que las instituciones públicas tienen que recuperar pues unos presupuestos para que sus espectáculos salgan de gira. Creo que las obras no solo se pueden quedar en los teatros públicos de Madrid, porque las pagan todos los ciudadanos españoles. Y creo que esto daría más trabajo a actores. Creo que incluso los teatros de provincia, que las provincias deberían de invertir dinero en que sus teatros de provincia tengan pequeños espectáculos propios. Y esto sí es una utopía y parte de alguien que no sabe cómo funciona a nivel presupuestario una partida del Ministerio de Cultura. Sí, porque no somos gestores, somos actores, ¿no? Eso es. Pero creo que tendríamos que redirigirnos a que se pueda vivir más y mejor de esto, la verdad. Y poder disfrutar con obras como El Castillo de Lindabridis, que hablábamos al inicio, esas fechas que quedan pendientes, futuros proyectos. Estamos cerrando. No puedo contar aquí. ¡Qué raro! Nunca nos dicen eso, ¿no? Eres supersticioso de esto de no puedo contar porque si no se cae. No, porque está en negociación. Estamos cerrando en ello. Es que no quiero publicitar algo que igual, ¿sabes? Como... Ya. O sea... Pero hay cosas. Hay cosas. ¿Teatro? Sí. Genial. Un auténtico placer hacer este viaje contigo. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto, o sea, el placer es mío. O sea, muy a gusto. Gracias por contactar con todas estas personas, por regalarme esto. O sea, más que una charla me ha parecido un regalo. O sea, gracias. Como regalo es verte en escena, claro que sí. Me alegro. Oye, por último, agradecer, ¿no?, las voces que hemos tenido presentes. Sí, Carolina, Alma Juana, Marsal, David, Almagro, Carlos. Gracias, Desi, por sus fotos que podéis ver en redes, y todo lo mejor en lo que emprendas con tu sobrado talento que decíamos, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.